Sí, buenas tardes. Sí, en mi caso me parece que es muy básico. Yo estuve estudiando el año pasado automatización y control, una tecnicatura, y abandoné. Pero, o sea, soy técnico electromecánico y más o menos el tema de los algoritmos lo tengo visto de la tecnicatura y algunas cosas entendí de lo que comentaron los chicos en el foro, pero creo que mi nivel es muy básico. Bien. Bueno, bien, Lucas, gracias, muchas gracias. No, Alejandra dice también, es la primer clase para Alejandra. Bueno, perfecto. Carla y Sacha. Yo algo idea tengo. ¿Hablo yo? Sí. ¿Sí? ¿Hablo yo, Carla? Carla, sí, te Sí, escuchamos. sí, listo. Algo idea tengo, pero no tengo práctica, así con componentes y eso de usar Arduino, no. Hice un curso en donde usábamos una página, es la de Tinkercad, no me acuerdo cómo se llama, la parte de esa, eso hice, pero no mucho más que eso. ¿Ese curso lo hiciste aquí en Cefap? No, nos habían pasado en la escuela un enlace y era con Samsung de Brasil o algo así, era una página, pero tiraba algunos ejercicios. Y después creo que con Educar hice también algo. Pero sí, también, muy básico, no profundicé, pero idea tengo. Ok, ok, bien. Hay como una idea básica. Sí, Dale, sí. bueno, perfecto. Sí, y Sacha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, mi conocimiento es nulo en robótica. La verdad que no, nunca vi nada. Y me recomendaron este curso porque estoy dando diseño gráfico en sistemas en un centro de formación profesional de acá de mi ciudad. Bueno, para afirmar mis conocimientos me recomendaron este curso. Bien, bien, perfecto, Sacha. Bueno, entonces más o menos por las respuestas nos vamos haciendo una idea. En el caso de Sasha y Alejandra, digamos que es como su primer clase. Eh, no habían visto algo de robótica. Lucas y Carla tienen una base, algo básico. Eh, la verdad es que también el título del taller, al ser robótica avanzada, es como un poco ambicioso. Eh, yo soy uno de los que votaría por cambiarle el título. De hecho, nosotros tenemos un taller de robótica en Cefap, eh, que es, digamos, como robótica inicial. Se llama robótica automatización y, bueno, tiene otro título que es un título más largo. Y ahí se ven conocimientos previos. Digamos que en este robótica avanzada nosotros tocamos un poco esos conocimientos, algunos de los conocimientos que se vieron en robótica. Estábamos viendo un video aquí de este grupo que hace algunos mappings con robótica. Entonces, como les decía, en el área en esta área nosotros vamos a tocar algunos temas que se estuvieron viendo, digamos que en el curso pasado, pero hacemos un poquito una programación que es un poco más avanzada, vemos unos temas que son un poco más avanzados a lo inicial, a lo básico, ¿sí? Y la idea es como dejarlos en un punto donde ustedes ya, bueno, empiecen ya como digamos a proponer sus proyectos individuales. Aquí se nos acaba de unir una persona más. Estos videos que estamos viendo son de un grupo que se llama The Creators Projects. Hacen mappings, que son proyecciones visuales, pero utilizan la robótica y la programación, estos brazos robóticos, bueno, enormes que son costosísimos, que digamos nosotros a escala podríamos hacer brazos robóticos, digamos que en una escala más chica. Bienvenida, María Soledad Molina. Eh, Mucho gusto.
Antes estábamos haciendo como una primer pregunta, María Soledad, los compañeros ya se presentaron un poco. Estábamos preguntando qué nociones de robótica tienen, si ya vienen con algún conocimiento previo o es la primera vez que... Buenas tardes. Sí, te leemos. Puedes abrir el micrófono o escribir en el chat y te leemos. La pregunta es si es la primera vez. Ok, bien, 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 bien. Claro, claro. Sí, lo que un poco yo proponía también era que fueran al curso anterior, pero de todas maneras ya el curso anterior ya se dio y no lo podrían, sino tendrían que esperar al próximo año. Igual no hay problema porque, digamos, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar como, digamos, desde nociones básicas de Arduino. Lo que hoy yo no voy a hacer es decirles qué es un Arduino, cuáles son las partes del Arduino, cómo se compone y eso, porque me parece que, eh, bueno, estaríamos ahí un poquito como ahondando en el primer curso, pero permítame en un momento, yo, ya que no tenía preparada esa presentación, tenía preparada empezar desde otro lado, pero bueno, vamos a empezar con un poco con algo más básico para tener una referencia. Antes que nada, bueno, vamos a recorrer un poco del curso y voy a irme presentando ante ustedes. Mi nombre, mi nombre es Luis Molina, ¿sí? Yo soy artista plástico. Soy artista plástico. Dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las artes electrónicas? Hice un posgrado, ¿qué tiene que ver con la robótica? Yo hice un posgrado en artes electrónicas y, y bueno, a partir de eso aprendí algo de robótica, de programación, de mecatrónica y puse en práctica, digamos, esos conocimientos y después, bueno, emprendí algunos proyectos y bueno, es lo que también hace ya 6 años, digamos que trabajo en docencia con robótica, artes electrónicas y por eso estoy aquí. Hace ya 2 años trabajo con el Cefap en el área de robótica y también diseño e impresión 3D, que son dos áreas que son muy, muy hermanas y se van a dar cuenta, digamos, a medida que vayamos avanzando, de pronto les hablaré un poco también del diseño. Bien. Vamos a ver un poco la plataforma de Cefap, ¿sí? Eh, Me imagino que ya todos la conocen, ¿cierto? Primero que todo, bueno, en el área de avisos vamos a estar colocando ahí, en este momento solo hay como una bienvenida, un saludo que les dimos, ¿sí? Que iniciamos esta semana. Ahí van a encontrar, por ejemplo, si llega a eventualmente a suceder algo, que se va a mover alguna clase o que se nos cruzó un jueves feriado, creo que no se nos va a cruzar ninguno de aquí a diciembre, pero en algunos casos, cuando se cruzan algunos feriados, a mí no me gusta que se cruzó el feriado y entonces esa clase se pierde, no. Esa clase sí o sí, yo en mi caso la recupero. No cuelgo videos ni nada, se hace clase presencial y se recupera. Las clases, como se dan cuenta, van a estar grabadas, entonces ustedes cualquier cosa van a poder volver a ver el video, alguna cosa que no se entendió, igual no esperemos no se esperen a volver a ver el video, sino que si estamos en clase, están aquí presencial, digamos, así sea virtual, si están presenciando la clase virtual, detengan la clase, hagan la pregunta, así que hay como más un feedback entre nosotros, ¿no? También, bueno, van a haber algunos foros de consultas al interior, se van a ir entregando cosas. Aquí ya algunas personas fueron preguntando cosas y bueno, se van a ir ahí contestando. Va a haber también, digamos que
algunas actividades que se van a colgar ahí, ¿sí? Por otro lado, las clases van a estar grabadas, como les digo, ahora, digamos, no hay nada acá, ¿sí? A partir de mañana se colgaría la primer clase, que es la de hoy, ¿sí? Y bueno, después van a encontrar las semanas, ¿sí? Aquí van a tener aparte de conociendo el aula para que den un recorrido, la introducción, ¿sí? En introducción ustedes van a encontrar el programa, el cronograma, las fechas de las clases y el programa con la última clase, entrega final, desde cuándo inicia el taller, que inició esta semana, el 6, que era el lunes, ¿sí? Y cuándo termina, entonces la fecha exacta ahora no la tendría, pero es que miren el cronograma, me parece que es la semana del 19 de diciembre, terminaría, y se dan unos días después, por si acaso alguien no llega con el trabajo final. La idea es que en la clase número 6 se haga como una devolución de lo que se aprendió en el recorrido de estas semanas a la clase 6. Entonces ustedes ahí hacen como la presentación, muestran su trabajo, si tienen algún PowerPoint de su proyecto y muestran el circuito. Y bueno, también voy a compartirles después una página, un link donde pueden colgar sus trabajos finales y de manera que queden como abiertos a toda la comunidad y que cualquiera de sus compañeros que están hoy en la clase puedan, eh, digamos que, bajar esos trabajos, revisarlos, toquetearlos, cambiarlos, modificarlos, cambiar el código. No quiere decir que vayan a cambiar su trabajo personal, sino que pueden, digamos, apropiarse de los trabajos de cada uno de ustedes, así como ustedes también se pueden apropiar de los trabajos de sus compañeros y modificarlos, toquetear, y así también, digamos que acrecentar el conocimiento de nuestros circuitos. Y en esta área de la robótica, que ahora es todo como tan colaborativo, bueno, pues son 6 semanas, como pueden ver, ¿sí? Está, digamos que esta sería la introducción 1. Semana 1, en la semana 1, hola Nicolás Brown, bienvenido. En la semana 1, que es la semana del día de hoy, bueno, vamos a ver algunos temas. Fíjense que en la semana 1 van a encontrar 2 presentaciones, ¿sí? Primero que todo, una introducción, ¿sí? Y la semana 1 con los temas. Entonces ustedes van a poder descargarse esos PDFs y revisarlos. Y tienen algunos videos también de apoyo. Siempre, y tienen algunos links también de apoyo. Por ejemplo, en este caso, el diagrama de flujo y el Arduino interactivo. Vamos a abrir ese link del Arduino interactivo, ¿sí? Porque vamos a programar, vamos a trabajar nosotros en robótica con base en el Arduino. Arduino, bueno, ¿alguien sabe qué es Arduino? ¿Puede comentarlo entre nosotros? Mientras, si de pronto, Nicolás, nos puedes escribir en el chat que acabas de ingresar, si tienes conocimientos previos en robótica y algo así, si tienes algún conocimiento previo, si no. Y la pregunta general para todos es, bueno, ¿qué sería Arduino para ustedes? ¿Alguien sabe qué es el Arduino? Aquí estamos viendo una imagen, digamos, de lo que sería la placa Arduino. Pero más allá de eso, ¿alguien podría decir algo de qué es Arduino? ¿Puede ser algún tipo de programador? Sí, sí, como un software de programación. Perfecto, Lucas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien se le Yo ocurre tengo algo? una pregunta. Sí, sí, ¿qué me dijiste, Sasha? Tengo una pregunta. Si Arduino es un software de prueba o si se usa realmente para programar directamente. Se usa para programar directamente. De hecho, existen otro tipo de placas que son un poco más sofisticadas, pero utilizan el IDE de Arduino para programar,
¿sí? Como el EP32, bueno, son como otro tipo de plaquitas que tienen mucho más desarrollo que esta placa de Arduino que estamos viendo, en este caso que es el Arduino 1, pero utilizan el IDE, o sea, el software de Arduino para programar. Entonces, no sería como tan de prueba, aunque se usa mucho en educación como prototipado. A nivel profesional se utilizan otro tipo de placas, pero incluso conozco gente que hace robótica, digamos que un poco más profesional y utilizan igual Arduino, ¿sí? Hay gente que está como en un high level y dicen, ay, no, Arduino es para gente que está aprendiendo o estudiantes, pero entonces en el área de educación, ya sea en la secundaria, en la universidad, incluso ahora chicos en la primaria están viendo Arduino, empiezan a ver algo con Arduino en los últimos grados, me imagino yo, pero más que todo en secundaria se está haciendo robótica con Arduino. Bueno, yo les diría, Arduino es una comunidad, si nosotros viéramos aquí Arduino, esta es la página, arduino.cc. Aquí dice que es Arduino, ¿sí? Nos muestran como, bueno, aquí está la inteligencia de los objetos, ¿sí? Se utiliza mucho para domótica, ¿sí? Para todo tipo de proyectos que tengan que ver con robótica. Hay Arduinos de todos los colores, sabores, tamaños, formas. Pero a mí me gusta pensar que Arduino, más allá de ser esta placa de programación, es una comunidad, ¿sí? Para que lo entendamos así. Y ahí retomando el concepto que les dije en un momento cuando les dije que compartan, que van a tener que en un link compartir, digamos, sus proyectos para que sus compañeros también los puedan ver. Arduino es una comunidad alrededor del mundo, ¿sí? Donde en constante desarrollo, ¿sí? Donde la gente comparte, crea librerías, después vamos a ver bien específicamente qué es una librería, pero lo voy a decir así, crea códigos, digamos, y los comparte, crea librerías y las comparte. Algunas son pagas, la mayoría no, ¿sí? Pero algunas son pagas, ¿sí? Es un software libre y es un software libre que se ha utilizado en diferentes áreas del conocimiento aunados a la tecnología, como por ejemplo la impresión 3D. La impresión 3D en sí le debe mucho, digamos, a digamos, este desarrollo de software libre que tiene el Arduino, porque muchas de las impresoras 3D en algún momento se basaron en la placa del Arduino para, al principio, ya casi no se están utilizando tanto los Arduinos, pero al principio, cuando no había, digamos que mucho auge de estas placas de robótica, se utilizaba mucho el Arduino para crear impresoras 3D, ¿sí? Pero entonces, volviendo a la imagen anterior, entonces, pensémoslo así, Arduino es una gran comunidad de desarrollo. Aquí tenemos esta plaquetita, ¿sí? Que es el Arduino 1, que es la placa base, la más básica, no quiere decir que solo exista esta, por eso les dije, existen diferentes tipos, tamaños también, está el Nano, está el Lilipad, está el Arduino Leonardo, hay como 15 tipos de Arduino diferentes. Después, googleenlo, pero no nos vamos a poner ahora a mirarlos. Este sería el Arduino básico que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y tendríamos que pensarlo como una computadora pequeña. Es una computadora, en realidad realiza las tareas que realizaría una computadora, ¿sí? Pero en un formato chico, ¿sí? Que casi que cabe en mi mano. A ver si tengo un Arduino por acá a la mano. Acá tengo uno. Miren, esta plaquetita cabe en la palma de mi mano. Esto es un Arduino 1. ¿Ven? Y es la imagen que tenemos en pantalla. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la parte más importante de nuestra computadora? El microprocesador, ¿cierto? Que es el que procesa toda la información. Ese microprocesador sería este que está acá.
acá el microcontrolador. En este caso sería un microcontrolador, no un microprocesador, es el de la computadora, y actúa como el cerebro del Arduino, ¿sí? Es un circuito integrado, por lo general, de la línea Atmega. La línea Atmega es una empresa que se ubica en California y, bueno, desarrolla este tipo de microcontroladores. En este caso, si se fijan, este Arduino tiene estas patitas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, todas estas patitas que tienen aquí están conectadas a estas bases de aquí abajo y las patas de arriba están conectadas a estas entradas y salidas. Permítame un momento que no puedo mover el mouse. A estas entradas y salidas digitales que están enumeradas del 0 al 13 con el ground que está aquí. Bueno, bien, entonces aquí tenemos el microcontrolador. Internamente, ¿sí? La placa por la parte de atrás, el circuito, se va uniendo a cada una de estas patas que dice A0, de A0 a A5, y después estos ground, bin. Ahora lo vamos a ver en un link más claramente, ¿sí? Por otro lado, tenemos aquí este conector del adaptador para alimentar el Arduino una vez nosotros ya le hayamos ingresado la información. ¿Cómo hacemos para que la información ingrese a este cerebro? Porque no es que la información viaja por ósmosis al microcontrolador. Se ingresa por acá por la conexión USB, ¿sí? Por la conexión USB vamos a hacer la conexión de la computadora a la plaquita del Arduino. Creamos el código del ID en la computadora. Van a darse cuenta que con la práctica van a darse cuenta cómo se hace. Se crea el código y una vez ya creado el código, decimos, bueno, enviamos. Ahora vamos a ver cómo. Y ese código queda guardado acá. Después podemos desconectar de la computadora, pero para que se alimente de energía el Arduino, tenemos que alimentarlo por acá, ¿sí? Generalmente admite hasta 20 volts. Si nos fijamos aquí en el regulador de energía, dice acá, mira, este sería el regulador de voltaje. Ese regula el voltaje que entra por acá, por el conector del adaptador. Y el regulador dice, controla la cantidad de tensión que se deja en la placa del Arduino. Protege a la placa de tensiones adicionales que podrían dañarla y tiene sus límites. No conectarla a nada superior de 20 volts, ¿sí? Entonces lo que estábamos diciendo. Hasta 20 volts admite. Más allá, pero a mí me parece una exageración llevarla al máximo. De hecho, yo siempre compro unos adaptadores. Por aquí tenía uno. Este tipo de adaptadores, ¿sí? Pero este adaptador, por ejemplo, es de 7,5 voltios. 7,5 voltios es la alimentación ideal que debería tener un Arduino, ¿sí? Entonces, compra uno el adaptadorcito, lo conecta por acá y ya. Entonces, no lo llevo nunca a alimentarlo con 20 voltios. Por otro lado, tiene este botoncito, que es el botón de reset o reinicio. Es como el botón de reset de nuestra computadora. Reinicia cualquier código que se carga en la placa del Arduino. Una vez ustedes tienen corriendo su código y andando su programa, no sé, prendiendo motores o moviendo motores, sí, prendiendo y moviendo motores o prendiendo LEDs o algunos parlantes, bueno, y va, por ejemplo, en la mitad de la programación y quieren que vuelva desde el inicio, únicamente dándole clic aquí en ese reset. Lo único que hacemos es resetear precisamente. Como vimos, estas patitas que están acá, en la parte de acá, son las entradas y salidas digitales. Son pines digitales, los pines digitales. En esos pines digitales que vamos a colocar, entradas y salidas digitales. ¿Cuáles son las entradas y salidas digitales? Por ejemplo, vuelvo a la computadora. ¿Cuáles son las entradas digitales que conocemos de la computadora? El mouse, ¿sí? Como el botoncito del mouse, el clic del mouse, sería una entrada digital porque yo le estoy dando una orden a mi computadora. Otra entrada digital, por ejemplo, es el teclado, ¿sí? Porque estoy dándole, digamos que, órdenes a mi computadora para que escriba, para que viaje, para que busque, para... Entonces dice acá,
Son los pines digitales, van del 0 al 13 y esos pines se pueden utilizar tanto como para la entrada digital, como se oprime un botón, o sea, el mouse, como para la salida digital, como por ejemplo encender un LED. ¿Cuáles serían las salidas digitales de mi computadora? Por ejemplo, la pantalla que me devuelve imágenes, prende con, si es una pantalla LED, bueno, prende con LED. Los parlantes de mi computadora que me devuelven información, me devuelven sonidos, por ahí escucho yo la música. Entonces, para entenderlo es así, ¿sí? Y en estos pines nosotros podemos conectar entradas y salidas. O sea, puedo conectar un botoncito y también que sería una entrada y también un LED que sería una salida. Entonces yo en mi Arduino programo que cuando le haga clic al LED, se me prenda, cuando le haga clic al botón, se me prenda el LED. Bien, ahí tengo una entrada y una salida digital. Y si se fijan, dice PWM, la tilde, esa rayita así ondulada que está ahí, al lado de alguno de los pines digitales. No todos los pines son PWM, solo el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Hoy no vamos a ver qué es PWM, pero lo vamos a ver en el curso, ¿sí? No se preocupen, vamos a ver qué es una entrada, una salida PWM, indica que esos pines actúan como pines digitales normales, ¿sí? Como cualquier otro, pero también se pueden usar para algo que se llama modulación por ancho de pulso, que sería esa sigla, PWM sería la modulación por ancho de pulso. Pero hoy no vamos a explicar qué es la modulación por ancho de pulso, pero para que sepan que además de ser pines digitales, el 3, el 5, el 6, fíjense acá, los que tienen la rayita al lado, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11, son pines PWM, ¿ok? Por otro lado, tenemos estos LEDcitos, RX y TX, que serían de recepción y transmisión. Fíjense que el pin 0 y el pin 1 dice TX y RX. O sea que ahí, en esos dos pines, yo puedo conectar cuando necesite transmitir y recibir información, como por ejemplo con algunos sensores específicos o cuando necesito conectar un Arduino con otro Arduino, ¿sí? Vamos a utilizar esos dos pines. Pero vamos como globalmente vamos hablando de esos conceptos, pero bueno, después se van a dar cuenta. Después en la parte de abajo tenemos estos pines análogos, pines analógicos. Entonces dijimos, arriba están los pines digitales y acá tenemos los pines analógicos, que no son lo mismo. Los pines analógicos nos sirven solo para entradas, ¿sí? Quedémonos con eso. Entradas analógicas. Y entradas analógicas son para sensores. Como el clic de mi mouse es un pin digital, una entrada digital, ¿sí? Acá, en los pines analógicos, vamos a colocar entradas solo analógicas. Arriba, entradas digitales y abajo, en estos de A0 al A5, entradas analógicas. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre lo analógico y digital, cuál es la diferencia entre un pin digital y un pin analógico. Eso creo que ya para la próxima clase vamos a ver entradas analógicas. Estos pines pueden leer la señal de un sensor analógico, como les hablaba, como por ejemplo un sensor de temperatura, ¿sí? Es un sensor más complejo, un sensor de temperatura, que es, a diferencia de un botón, de un clic con un botón, ¿sí? El sensor de temperatura tiene un rango de valor mucho más amplio. Puede que estemos en Siberia bajo 4, 5, menos 5 grados, o hoy en Buenos Aires que hacen 20 grados sabrosísimo, y el sensor de temperatura me puede diferenciar ese tipo, o nos vamos a Bariloche y bueno, nuestra cajita con sensor de temperatura nos va diciendo qué temperatura va haciendo, ¿sí? Entonces, tiene un rango de valor mucho más amplio. Para eso son los pines analógicos. Pero no solo podemos medir temperatura, con pines analógicos podemos medir un sinfín de cosas, ¿sí? Por otro lado, tenemos estas entradas de 3,3 voltios, ¿sí? Para alimentar, son suministros de energía que desde Arduino podemos sacar ese tipo de voltaje. Por un lado, 3,3 voltios y por otro 5 voltios,
¿sí? Los suministros de 5 voltios y 3,3 voltios de potencia. Y si ven al lado de 3,3 y 5 voltios dice GND. GND es ground, los pines que van a tierra, ¿sí? Es como el polo positivo y el negativo. Para que lo entendamos así también, siempre la doble polaridad, ¿no? Para que el circuito se cierre. Después, ahora lo vamos a ver directamente con un... Vamos a ver una presentación rápidamente. Me toca... es una cosa como incómoda que cuando no les comparto, debería compartir toda la pantalla con eso, no, no tengo problema. Pasa que tengo 2 pantallas y me... Vamos con esta, creo. Bien, ahora sí. A ver. Bien. Entonces, aquí tenemos el software del Arduino. Vamos a ver rápidamente esto así. El ID del Arduino, ¿sí? Si vemos la página que en un momento estuvimos viendo acá, fíjense que acá en la página del Arduino hay una parte donde ustedes pueden escribir el código, el ID del Arduino. Lo voy a dar aquí a aceptar a todo. Software. Bueno, aquí en software, les digo de una vez, miren, acá ustedes se pueden descargar la última versión del Arduino. Aquí dice Arduino IDE 2.2.1, ¿sí? Ustedes descargan según su sistema operativo, ¿sí? Lo guardan en la computadora, pero no, yo lo que les voy a proponer es que, porque seguramente ninguno de ustedes tiene el Arduino, tendría que salir a comprar un Arduino, componentes, resistencias, LEDs, motores. Entonces, como para que no hagan esa inversión, vamos a utilizar una plataforma que me parece que fue Alejandra la que habló de ella hoy, que es la plataforma de Tinkercad. Ahora les explico cómo unirse a Tinkercad, pero antes vamos a hablar un poquito del ID del Arduino. Cuando ustedes ya tengan el Arduino físico, ahí sí es importante que se instalen el ID del Arduino en la computadora. Después voy a abrir mi ID que tengo aquí en la computadora y van a ver la diferencia entre el ID instalado en la computadora y en el simulador que tenemos en Tinkercad, que es el que vamos a usar. Nosotros vamos a trabajar solo con el simulador. Si eventualmente alguno de ustedes quiere comprarse un Arduino y presentar su proyecto final en físico ya con algunos de los aparatos, ideal también. Hay gente que lo ha hecho o hay gente que ya viene con esos aparatos, entonces aprovecha y desarrolla sus proyectos en físico. Entonces pueden descargarse según el sistema operativo que tengan, pero bueno, aquí estaría el ID del Arduino. Pero hay una sección donde dice, miren aquí, código online, ¿sí? Si yo le doy clic aquí en el código online, es como que me permite, sin descargarme nada, me permite, bueno, aquí me está pidiendo ingresar, yo no voy a ingresar aquí porque nunca lo utilicé el código online, pero ustedes colocan su correo electrónico de Google y directamente los deja, digamos que programar aquí desde la página. Yo para eso, la verdad que prefiero, les sugiero, descárguense en el IDE y si quieren lo hacen directamente desde el IDE del Arduino. Pero bueno, sigamos aquí con la presentación. Una vez ya descargado ese IDE del Arduino, el primer pantallazo que ustedes le van a dar cuando ingresen al IDE del Arduino es esta botonera. Entonces está aquí el software del Arduino, les va a salir este cuadrito, ¿sí? Aquí en la parte de arriba está el menú, ¿sí? Donde está archivo, editar, programa, algunas herramientas. Y acá esta botonera, sencilla, ¿sí? Y en esta parte que está blanca, aquí donde dice nombre, es el nombre del sketch que van a trabajar en ese momento. El sketch sería como el título del proyecto. Ahora vamos a ver un primer ejemplo y van a ver cómo se coloca ese título, ¿sí? Y
El lenguaje del Arduino en el que vamos a programar se basa en estas dos, digamos que, funciones fundamentales de Arduino. Sin estas dos funciones, nunca van a andar ningún código. Entonces, siempre, sea que sea el código que ustedes estén haciendo, van a tener estas dos partes, estos dos bloques de código. Primero que todo, el void setup o el setup, ¿sí? Y la función de el void loop. Aquí, entonces, el setup y el loop, ¿sí? Fíjense que el código para escribir void setup, digamos que cuando ustedes están haciendo programación, la programación tiene que estar bien escrita. Por ejemplo, si yo void setup escribo B con B mayúscula o setup con S mayúscula o de una vez me va a botar que hay un error, ¿sí? Entonces, void setup se escribe todo en minúscula y void loop también todo en minúscula, ¿sí? Seguido de paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis y seguido de dos llaves, abre llave y cierra llave. La programación, tanto en el void setup como en el void loop, va dentro de esas dos llavecitas, ¿sí? La función setup se ejecuta una sola vez al prenderse el Arduino y la función void loop se repetirá una y otra vez. Ahora, cuando hagamos el primer código, se van a dar cuenta. Después, al interior del void setup y el void loop, nosotros vamos a poder hacer comentarios dentro de nuestro código, ¿sí? Cuando quiero hacer un comentario largo, que es de una sola línea, entonces voy a utilizar barra barra, ¿sí? Barra barra y yo puedo hacer un comentario corto. ¿Para qué me sirve el comentario? Para saber, por ejemplo, qué significa esa línea de código. Como a veces, y más cuando estamos empezando a hacer programación, yo hoy, por ejemplo, hoy podemos hacer unas líneas de programación. Hoy vamos a empezar a programar. Vamos a empezar a hacer unas líneas de programación y ustedes dicen, ¿y eso qué era lo que significaba? Entonces, ustedes empiezan a hacer comentarios y dicen, bueno, a su manera. Empiezan a hacer comentarios de ese código a su manera. Entonces, para que ustedes mismos lo entiendan o para pasarle el código a otra persona y que esa persona sepa que esa línea de código significa tal cosa. Cuando queremos hacer comentarios largos, no utilizamos la barra barra, sino utilizamos barra asterisco, hacemos el comentario largo, ¿sí? Y después asterisco barra, ¿sí? Bien. Aquí ya digamos, estamos viendo un código para encender un pin. Digamos, este sería el programa más básico del Arduino, ¿sí? El programa más básico que existe en Arduino es encender un pin, esperar un tiempo antes de apagarlo, apagar el pin y esperar un tiempo antes de prenderlo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar las funciones de pin mode. Pin mode, qué pin y qué modo. Pero la verdad que aquí ya me empieza a parecer un poco aburrido lo que estoy hablando y entonces digo, vamos a entrar en materia. Veámoslo con un ejemplo directamente, con un circuito directamente en vivo. Vamos a abrir este. Chun, chun, chun. Entonces acá, lo que yo les sugiero, muchos de ustedes, no sé quién tiene Tinkercad, quién ha utilizado la plataforma de Tinkercad, pueden escribirme ahí en el chat. Yo lo había utilizado, pero fue hace 2 años atrás, así que me viene bien volver a empezar otra vez. Bueno, Pero vas a ver que algo capaz que aporto, porque algo hice, de encenderle lo que te tiraba el curso que hicieras. bien, 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 gracias, Carla. Bueno, ¿alguien más utilizó Tinkercad? Yo lo utilicé, pero para un curso rápido de impresión 3D, pero Bien, tengo cuenta, sí. bien. ¿Nadie más utilizó Tinkercad? Digo, si nadie me responde es porque de pronto no lo utilizó. Entonces les voy a decir cómo van a hacer. Voy a abrir para que, como yo ya tengo mi perfil en Tinkercad con muchos circuitos, entonces lo voy a hacer como si fuera desde cero. Ustedes colocan aquí en Google o en el buscador que tengan tinkercad.com, ¿sí? Así lo buscan, tinkercad.com. De hecho, si buscan la palabra Tinkercad nada más, Tinkercad,
en Google les aparece, la primera página que les aparece es esta, www.tinkercad.com. Ustedes le dan clic ahí en tinkercad.com y les abre esto que estaba como la bienvenida. Entonces ustedes lo que van a hacer es abrir su propio perfil. Esto sería bueno que lo vayan haciendo porque mientras yo voy hablando, la idea es que ustedes vayan haciendo sus circuitos. Entonces ustedes se van a loguear, le dan login, ¿sí? Y aquí dice, bienvenido. ¿Cómo quiere usar su Tinkercad? ¿Como profesor, como estudiante, como una cuenta de estudiante? Yo la verdad que soy docente y utilizo la que acá abajo que dice Personal Accounts, cuenta personal, ¿sí? Le doy clic ahí en cuenta personal y le digo, utiliza mi Google para entrar. Entonces eso es rapidísimo que abren el perfil. Sin con Google, ¿sí? Y entonces me dice aquí, ingresa tu correo electrónico. Yo ingreso mi correo electrónico, ahora no lo voy a ingresar, sino que les digo para que abran su perfil. Y una vez ingreso mi correo electrónico, le doy siguiente y directamente él va a entrar a su perfil. Una vez ustedes entran a su perfil, van a entrar a esta parte. Tinkercad es muy bueno y es muy divertido porque aparte de servirnos para diseñar circuitos electrónicos, podemos diseñar circuitos electrónicos, pero también podemos encontrar en la parte de circuitos, bueno, lo que es Arduino, ¿sí? Y también podemos diseñar en 3D. Hay una parte donde se pueden hacer diseños en 3D, que para una persona que nunca ha diseñado en 3D, la verdad que, y lo abre como por chusmear, si lo quieren abrir después, pero bueno, ahora nos vamos a enfocar es en la robótica. Entonces vamos a utilizar solo esta parte. Yo aquí, por ejemplo, tengo un montón de circuitos que he ido desarrollando con el pasar del tiempo o con el pasar de las clases también, pero ustedes se van a encontrar con esa área vacía, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, aquí le van a dar crear un nuevo circuito. Aquí separan en circuitos, ¿sí? Y le van a dar crear, dice diseño 3D, no, circuito, sí. Ustedes le van a dar crear un nuevo circuito y se va a abrir esta página así, vacía, ¿sí? Entonces, fíjense acá, les explico un poco cómo es este maní del Tinkercad. Tenemos. En esta área donde aparecen todos estos dibujitos, fíjense que acá dice componentes básicos. Componentes básicos. Y como componentes básicos me empieza a pasar componentes electrónicos. Una resistencia, un LED, un botón, un potenciómetro, un capacitador, un slider, una batería de 9 voltios, un Arduino, una protoboard, ¿sí? Un motor de vibración, un motor DC, un servomotor. Entonces, tú dices como, no puede ser, hay una cantidad de cosas. Mira, ya aquí me empieza a botar sensores ultrasónicos, sensores de movimiento, fotorresistencias, piezoeléctricos, multímetros. Anda a comprar todos esos componentes en una tienda electrónica y verán toda la plata que hay que sacar para comprar nada más estos componentes básicos. Después viene una lista donde dice todos los componentes y ahí muchos más componentes. Neopíxeles, LEDs RGB, bombillas. Entonces aquí ya es como, wow. Miren, pantallas LCD. Está buenísimo por eso. Hay Tiny, para el que ha conocido la Tiny o programan a Tiny, y circuitos integrados. Entonces aquí ya empezamos a ver 555, el LM39, 339, ¿sí? Transistores, que después vamos a ver. Yo estoy nombrando y ustedes dirán, uff, esto es un mundo, sí, es un mundo amplio, ¿sí? Con puertas lógicas, miren, para NAND, NOR, AND. Vamos a ver si llegamos a ver algo de eso a medida que vayamos avanzando. Capaz les alcance a explicar algo de eso. Pero entonces, aquí vamos a lo básico. Y aquí dice Starters, ¿sí? Y Starters, en el área de Starters es como ya cosas que están programadas, que ellos ya programaron ahí. Y entonces dice básico, entonces como conexiones básicas para prender un LEDcito,
con baterías sin utilizar Arduino. Pero nosotros estamos haciendo robótica, entonces tiene que tener, la robótica tiene programación. No es solo electrónica, es electrónica, pero hermanada con la programación y ahí se vuelve robótica. Y en los starters de Arduino, fíjense, hay también ya, digamos que algunas cosas ya programadas, ¿sí? Entonces yo lo que hago siempre es arrastrarme, para no arrastrar la protoboard y el Arduino por aparte, me arrastro el Arduino con la protoboard, que es este primer starter que está aquí. Y fíjense, aquí ya me aparece mi Arduino con una protoboard. ¿Qué es una protoboard? Es esta plaquita que está aquí, que es donde vamos a conectar los componentes electrónicos que vamos a utilizar durante todas nuestras prácticas. Hay gente que hace conexiones sin protoboard, pero después es como que se vuelve muy complicado y se vuelve todo un quilombo y no les aconsejo que hagan eso. Entonces, en algunos casos, de pronto ahorita abro algún circuito que no tiene protoboard, pero muy sencillo, ¿no? O si no, de verdad que a veces te complicas. Cuando son muchos componentes electrónicos. Entonces, la protoboard, para saber cómo está conectada, fíjense que en la parte de arriba tiene un canal que dice positivo, ¿sí? ¿Sí? Y si yo me paro en cualquiera de esos puntos, fíjense que se activa todos. ¿Qué quiere decir? Que toda esta línea está conectada. Es como si fuera un cable. Hagan de cuenta. Es como si fuera un cable, pero un cable abierto, ¿sí? En todos estos puntos donde yo puedo conectar. O sea, de acá puedo sacar energía y llevar a la protoboard, ¿sí? Y por el otro lado tengo este polo negativo. Aquí está el polo positivo, el polo negativo, ¿sí? Pero estos cablecitos vienen de dónde vienen. Vamos a mirar a la parte de abajo de esa protoboard. Ah, esos cablecitos están conectados acá. ¿Ven? Entonces ahí, ¿por qué están conectados así? Porque fíjense que la protoboard en el medio está como partida. ¿Ven? Entonces, si yo estoy alimentando a mi protoboard del Arduino. ¿De dónde? ¿De qué parte del Arduino? ¿Se acuerdan que les dije que Arduino nos entrega voltaje? Fíjense, el voltaje sale de acá, 5 voltios. Entonces yo saco 5 voltios con un cable rojo para saber que ese es el cable, digamos, la polaridad positiva. Y aquí del ground salgo también de mi Arduino. Entonces de mi Arduino alimento ¿qué? Alimento la protoboard. Fíjense acá. Esto es todo muy básico lo que estamos hablando, ¿no? Alimento la protoboard. Entonces, alimento este canal de la protoboard, ¿sí? Y con el cable negativo alimento todo este canal, ¿bien? Pero si yo no tuviera este par de cables aquí, pues en la parte de arriba no tendría de dónde sacar energía. Y si quiero sacar yo algo aquí, entonces no voy a poder. Entonces, por eso es importante siempre que la protoboard hagan esto con la protoboard. Acá y cuando la tengan en físico en sus escritorios. Ahí también manden siempre energía a la parte de arriba de la protoboard. ¿Por qué? Porque todas las protoboards están partidas aquí al medio. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí no me va a llegar energía. Con eso aquí yo ya estoy, ahora sí sé que toda mi proto está alimentada con 5 voltios, que es lo que me entrega el Arduino. Bien, perfecto. Algo súper básico, pero muy importante. Y después, estos son los buses de alimentación. Les llaman buses en algunos casos, ¿sí? Positivo y negativo. Pero también tengo estos que ya se mueven de forma, digamos, vertical, ¿sí? Y están conectados también. Si yo me paro acá, este está conectado con todos estos. Después, cuando conectemos algún componente electrónico, se van a dar cuenta. Bien. Pero entonces vayamos a verlo ahora que ya vimos esto. Voy a cerrar esto porque ya no lo necesito. Ya les expliqué cómo se cargan su Tinkercad. Y vamos con este circuito, por ejemplo, básico. Aquí tengo. Entonces tengo un Arduino alimentando a la protoboard y mi protoboard aquí le mandé los cables. A mí me gusta, por ejemplo, siempre esta presentación más que la otra, colocar el Arduino al lado, pero eso, bueno, ya es al gusto del cliente, ¿no? Ustedes pueden mover el Arduino, fíjense acá, ¿ven? Chan. Y después vamos a ir viendo estas partes de acá para que me sirven. Por ejemplo, aquí puedo hacer comentarios, aquí puedo
tirar algún componente a la basura, borrarlo. Si quiero borrar este LED acá con el tachito de basura, también lo puedo copiar, ¿sí? Y los cables, porque saco esos cables de colores, esos cables cambio el color de los cables acá, ¿sí? Entonces yo siempre trato de utilizar colores cálidos para representar lo positivo y colores fríos para representar lo negativo. Como en estos casos acá. ¿Bien? Entonces acá tenemos tres componentes en realidad. Tenemos los tres primeros componentes que me aparecen acá en básico. Tengo un LED, una resistencia y un botoncito, ¿sí? Entonces ustedes lo que hacen es agarrar el componente electrónico de acá, lo llevan a la protoboard y lo empiezan a conectar, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí, fíjense, el LED tiene un ánodo y un cátodo, que quiere decir la pata positiva y la negativa. Fíjense que yo puedo girar este LED, tan, tan, tan. Entonces alguien una vez me presentó un circuito y conectó así, y dice, no, profe, no me anda, no prende. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque miren, si yo me paro acá, este LED está conectado, pata positiva y pata negativa está conectado en el mismo lugar de alimentación. Entonces, claro, estás haciendo un cortocircuito porque le estás entregando o dos tierras o dos voltajes al mismo lado. Entonces, claro, ahí nunca va a prender. Entonces, esta no es la manera correcta de conectar un LED, ¿no? La manera correcta sería, si le seguimos dando la vuelta, puedo así, si quiero, le puedo dar un giro de 180 grados, colocarlo al revés, no importa, así sí está bien conectado, no necesariamente tiene que estar así, así está bien conectado, ¿sí? Pero fíjense que el ánodo y el cátodo están conectados cada uno en una parte especial. En este caso, el ánodo en el 15 y el cátodo en el 16. Después estos numeritos, no se fijen mucho en los numeritos porque yo puedo colocar este LED donde me plazca, en cualquier lugar donde me plazca, ¿sí? Siempre y cuando esté así, ¿sí? En este caso voy a eliminar este LED porque ya tengo mi LED conectado. Por otro lado, tengo el botón, ¿sí? Ese botón lo pueden conectar en cualquiera de estos lados, así también. A mí me gusta colocarlo, que unas patas estén de un lado de la protoboard, ¿sí? La terminal 1 y 2, y la terminal 1A y 2A en la parte de abajo de la protoboard, y la terminal 1B y 2B en la parte de arriba de la protoboard. Pero, ¿qué es este botón? Este botón es como el clic del mouse, ¿sí? Es un botón que tú obturas el botón y prende el LED. Veamos a ver si este circuito anda, porque la verdad que no sé si esté andando. Bueno, fíjense, yo le doy clic al botón y el LED prende. ¿Ven? Y se apaga. Clic al botón y el LED prende y se apaga. Pero antes de ver cómo funciona el circuito, fíjense acá, para entender una cosa. Esta terminal, esto es como una cucarachita, o así, siempre que te hablan en electrónica dicen, bueno, piénsenlo como una cucarachita y tal. Entonces, esta cucaracha tiene 4 patas, ¿sí? Si nosotros abriéramos ese botón por dentro, vamos a ver que esta terminal 1A está conectada con esta terminal 1B, ¿sí? Y esta terminal 2A está conectada con la 2B. Nunca están conectadas en cruz, siempre están conectadas así en paralelo, ¿sí? Entonces, aquí, si yo me alejo un poco, entonces, si se dan cuenta, acá a esta terminal 1A yo le conecté una resistencia, aquí dice una resistencia de 10 kilo ohms. Después vamos a ver eso de los kilo ohms y no se preocupen. Yo hoy vamos hablando de generalidades y después vamos hablando de cosas más puntuales, ¿sí? Y por otro lado, bueno, esta resistencia está aquí. En el polo negativo coloqué una resistencia de 10 kilo ohms. Aquí encuentro el valor, fíjense, resistencia 10 y la medida, kilo ohms. Si yo la despliego, aquí está, en ohmios, kilo ohmios, mega ohmios, giga ohmios y así sucesivamente. Micro ohmios, pero las resistencias se miden en ohmios, kilo ohmios,
Entonces, de ahí no nos vamos a salir nosotros en este momento en electrónica. Entonces, yo me paro aquí y aquí me bota el valor. Si yo me paro en el LED, me va a decir, tienes un LED de color rojo. Aquí le puedo cambiar el color al LED. En este momento no se lo va a cambiar porque no importa. Si es azul, verde, rojo, no importa. Y si yo me paro en el botón, dice push button, nada más, o botón. Bien, pero entonces yo coloqué esta resistencia aquí en la parte negativa, viaja aquí a la terminal 1 y acá estoy cerrando, ¿sí? La estoy llevando a un pin digital. Pero dijimos que el botón es una entrada digital, ¿no? Acá tenemos un sensor digital y un actuador digital, ¿sí? Sensor y actuador. Con el sensor activo el actuador, ¿sí? Entonces, y los dos están conectados a pines digitales. Acá tengo una entrada digital y una salida digital. Yo puedo colocar esa entrada digital en cualquiera de estos pines, no importa. También puedo colocar esa salida digital en cualquiera de estos pines. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos al principio, esos pines me sirven como entradas y salidas digitales, que es el tema de hoy. ¿Sí? Y bien, entonces aquí cierro el circuito. Y por otro lado, esta patita la alimento, la voy a alimentar con 5 voltios. Entonces estoy alimentando mi botón con 5 voltios desde el Arduino. Bien. Y por otro lado tengo un LED, ¿cierto? Un LED que tiene dos patas, el cátodo y el ánodo, o la pata negativa y la pata positiva. ¿Sí? Entonces la negativa la llevo a tierra y a la salida le coloco una resistencia. ¿Pero por qué le coloco una resistencia y por qué no la conecto directo a 5 voltios? Porque los LEDs están, digamos que tienen un límite de voltaje, ¿sí? Y dependiendo del color, ese voltaje varía, ¿sí? Por ejemplo, un LED rojo admite hasta 1.8 voltios, los azules admiten hasta 2.0 voltios, tienen una variación de 1.8 a 2.2 voltios. Entonces, colocarle 5 voltios es mucho. Si yo le coloco directo a 5 voltios, fíjense acá, el LED se me va a quemar. Se me va a quemar, le estoy mandando 5 voltios a algo que admite máximo 3 voltios, entonces lo estoy quemando de una. Entonces, para eso yo estoy colocando la resistencia. La tarea de la resistencia es decir, es como cuando paran el patobica en el boliche, ¿sí? Entonces, está ahí parado, ¿para qué? Para que la gente no entre todo el mundo al tiempo desordenado y se arme un desorden adentro del boliche, no. Entonces él entra y dice, bueno, aquí me entran organizados en filita uno por uno. Entonces él sería esa resistencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que los electrones lleguen cierta cantidad de electrones acá. Entonces, por un lado cierro el circuito y por otro lado, acá, fíjense que yo mando el cable así, rodeando la protobar para no cruzarlo, pues para que se vea más organizado y no cruzarlo. Y acá lo conecto a un pin digital. Ese pin digital me está entregando 5 voltios, ¿sí? Porque yo ya alimenté, aquí estoy alimentando la protoboard, pero una vez el Arduino esté conectado a la computadora, digamos que ese pin va a entregar siempre, todos esos pines van a entregar 5 voltios. Entonces, digamos que en el armado del circuito, ¿tienen alguna pregunta? Esto es muy básico, muy fácil, como conectar un LEDcito con un botón, pero después esto hay que programarlo, ¿no? Y entonces ahora sí vamos al código. Pero antes, volvamos a la presentación en la que estábamos, ¿sí? Entonces, dice, funciones a utilizar pin mode. ¿Qué pin y qué modo? ¿Sí? Pin mode se configura dentro del voice setup, dentro del setup. Los modos de los pines del Arduino son output e input. Output para entradas, para salidas, digo, y input para entradas. Entonces ahí ya tengo una clave. Si el LED es una salida digital,
tengo que utilizar la palabra output. Si el botón es una entrada digital, tengo que utilizar input, ¿cierto? Perfecto. Entonces, por ejemplo, pin mode, ¿cómo lo escribiríamos el código? Pin mode. Fíjense que pin mode son dos palabras, pin y modo. Pero la segunda palabra empieza en mayúscula, ¿sí? Siempre que ustedes, que se van a dar cuenta a medida que lo vayan practicando, cuando unen dos palabras, la segunda palabra empieza en mayúscula. Entonces aquí, pin mode, si esa M no va en mayúscula, Arduino va a decir, aquí hay un error de código, tienes que escribirlo bien. Para eso nos sirve la programación también, porque nos enseña a escribir bien. Y output va todo en mayúscula. Si yo escribo output todo en minúscula o una en mayúscula y el resto en minúscula, me va a decir, aquí hay una cosa, aquí tienes dos errores, que el mode no está en mayúscula la M y que output tiene que ser todo en mayúscula, ¿sí? Entonces, dice aquí, siempre hay que respetar las mayúsculas y las minúsculas del lenguaje. Al final de cada función se concluye con el símbolo punto y coma. Entonces, pin mode, abro paréntesis, 8, porque en este caso están utilizando el pin 8, lo declaro como salida, output, ¿sí? Y después configura el pin 8 como salida. Los parámetros de las funciones son el símbolo, ¿sí? Y después, en el void loop, utilizo las palabras mágicas digital write. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un pin digital, entonces utilizo digital write, enciende y apaga un LED determinado. Pero creo que para ese circuito, antes de ver el botoncito que estamos viendo, a ver si tengo un circuito donde solo tenga un LED. Un LED. A ver. Es que tengo unos circuitos que son un poco más complejos. A ver, Tinkercad. Vamos al inicio. Debo tener uno donde solo hay un LED para ver si no nos vamos hasta... Chin, 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 chin. Miren, este creo que es un ejemplo directo del Arduino. Y aquí no hay protoboard, ¿sí? Este es nuestro hola mundo. Miremos el código. Acá, perfecto. Fíjense acá. No hay protoboard porque solo estoy programando un LED, como el que me está hablando esta presentación. Solo un LED, ¿sí? Pero vamos ahí. Entonces, quiero prender este LED con el Arduino. ¿Qué es lo que quiero hacer? Prenderlo y apagarlo, que parpadee. Esto es fácil, ¿sí? Entonces, acá vamos a darle a aumentar la letra, ¿sí? Dice, en el voice setup, pin mode, fíjense, el modo con mayúscula, ¿sí? ¿Qué pin y qué modo? ¿Qué pin? El pin 12, porque el LED está conectado al pin 12. Obviamente está conectado a una tierra. Aquí tenemos una tierrita que también la podemos utilizar, ¿sí? Entonces, el pin está conectado al pin 12, ¿sí? Y pin 12. ¿Qué modo? Output. Lo declaro como salida, ¿sí? Entonces, y fíjense acá, lo de los comentarios que les hablaba. 2 barras y digo, configuro mi pin 12, acá dice 13, configuro mi pin 12 para encender un LED, para prender un LED. Ese es el comentario que yo puse. Ustedes pueden decir, prende un LED, ¿sí? Y en el voice setup, fácil, una sola línea de código. Aquí configuro mi circuito, porque solo estoy utilizando un pin como salida. Y en el circuito le digo digital write, ¿sí? ¿Qué pin y qué es lo que quiero que haga? Entonces, las palabras high y la palabra low me sirven para prender y apagar el LED, que es lo que está aquí. Digital write, abre y cierra paréntesis, ¿sí? Enciende o apaga un pin determinado. High, enciende el pin, low, apaga el pin.
Por ejemplo, Digital Write, el pin 8, aquí en el ejemplo no es el 12, es el 8, high enciende el pin. La tensión de los pines son 5 voltios. La corriente es solo 40 miliamperes. 40 miliamperes es suficiente para prender un solo LED. Entonces, dice no conectar más de un LED por pin. Eso es mentira. Si yo los conecto en serie, puedo conectar hasta 3 pines porque 40 miliamperes es más de un pin. Lo que no puedo es programar 2 LED con un pin. Por eso es que está la acotación. Porque después se van a dar cuenta que vamos a ver circuitos donde tengo varios LEDs, pero cuando se pasa el amperaje, ahí sí el Arduino me va a decir, oye, aquí estás abusando del Arduino, ¿sí? Y la función delay detiene al Arduino un tiempo establecido en 1 milisegundo. Ejemplo, delay, entre paréntesis, 1000. ¿Por qué? Porque habla de milisegundos. 1000 quiere decir un segundo. 1000 es un milisegundo, por decir así. ¿Sí? 1000, en realidad, si yo coloco solo el número 1, es un milisegundo. Si coloco el número 1000, es un segundo. A eso es lo que iba. Porque no creo que no me había explicado antes. No se pueden utilizar valores negativos ni con decimales en el delay. No se pueden colocar menos 1000, menos 2000, menos 3000. No. Solo valores positivos y tampoco decimales. No. 0,01. Bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, en este circuito. Fíjense acá, como estamos utilizando el pin 12, estoy utilizando el pin 12, al que le coloqué una resistencia de 100 ohmios, vean, 100 ohmios, y funciona perfecto con 100 ohmios. Pero veamos el código. Pin mode, ¿qué pin? El 12. ¿Qué modo? Como salida. Y después le digo digital write, o sea, escriba, traten de no traducirlo, porque si no es como, sería la escritura digital, ¿sí? Entonces traten de no traducirlo. Digital write es para una salida digital, ¿sí? Entonces, el pin 12 lo coloco como alto. Después le digo, espérese 1 milisegundo. Siempre, fíjense que siempre que termino la sentencia, punto y coma. Siempre que termino la sentencia, punto y coma. En todas las líneas de código, punto y coma. Si me falta un punto y coma, no va a funcionar. Veamos la simulación, pero veamos el código. Chun, chun, chun. 12. Dice, digital write, high, low, no estaría aprendiendo. A ver. No sé por qué no estaría aprendiendo, porque el código está bien escrito. Delay, todo está bien escrito. No me salta ningún error. Si tuviera un error de código, me lo estaría diciendo acá. Vamos a colocarlo. A ver. Vamos a parar la simulación. No sé si fue que cuando moví la resistencia se movió algo. Vamos a conectarlo en el pin 13. Pero si lo conecto en el pin 13, a ver, vamos a hacer esto. Voy a quitar la resistencia. ¿Por qué? Pero eso solo se puede hacer en el pin 13. Y vamos a cambiar el código. Acá le voy a colocar pin mode 13. Ahora les digo por qué quité la resistencia, pero solo se puede hacer en ese pin. Pin 13. Y aquí siempre diciéndolo que en el pin 13. High, low. Acá me dice que tengo un error acá. Bueno, dale, no te preocupes.
for simulation. Bueno, el LEDcito debería prender. Miren, por ejemplo, atención, a ver si vemos, abramos uno donde tengamos 3 LED conectados, a ver. A ver este. Fíjense aquí, es lo mismo de lo anterior, pero con 3 LEDs. Vamos a ver si prende. 1, 2, 3. Van a ver que el código es el mismo. Pero en este caso, creé unas variables. Esto que está aquí arriba, fíjense, son unas variables. Imagínense que en vez de decir aquí LED 1, LED 2 y LED 3, dice 8, 10 y 13, que serían los pines. ¿Qué pin y qué modo? ¿Sí? Y después, porque fíjense acá sí dice el número del pin. ¿Sí? Pin 13, pin 10 y pin 8. En el azul, el LED azul es el 8, el amarillo es el... Pero básicamente aquí los declaro con pin mode, el LED, digo, el pin que estoy utilizando y el modo. ¿Qué pin y qué modo? Aquí al tener 3 LEDs, tengo que declarar 3 veces. Aquí estoy configurando mi circuito, ¿sí? En el void setup. Y en el void loop, directamente, la acción que quiero que mi circuito realice. Entonces, yo lo que quiero hacer es como algo así como un semáforo, ¿sí? Yo le puedo dar determinado tiempo a cada LED. Ese tiempo, ¿dónde se lo cambio? Aquí en el delay, ¿sí? Entonces le digo, digital write, quiero que la primera acción, digital write, el LED 13 se ponga en alto, el 10 y el 8 se pongan en bajo, o sea, se apaguen. Y el 13 prenda. Después le digo, espere un segundo, wait por 1000 milisegundos, o sea, un 1000 milisegundos, sí, que sería un segundo. Y después, digital write, que se apague el 13, que prenda el 10 y se apague el 8. O sea, en este bloque tengo apagados el 13 y el 8, pero prendo el 10, que es la segunda acción de prender el amarillo. Ahí sería esta acción. Y le doy un delay de 1000 milisegundos, ¿sí? Después le digo, digital write, apagues en el 10 y el 13, low, digital write 13 y digital write 10, los dos en low, cierro con punto y coma, y le digo, préndase digital write high, o sea, préndase el LED 8, el pin 8, póngase en alto. Y le doy un delay. ¿Para qué? Para que vuelva a hacer aquí. ¿Por qué? Por eso es que se llama void loop. Porque ven, yo le di iniciar simulación y él está haciendo la acción una y otra vez, en bucle, constantemente. Y yo me voy 3 horas, 2 días, una semana y vuelvo y él está haciendo ese bucle. En el Arduino es hasta que se le acabe la batería. Si le pusieron batería o si lo tienen conectado con un adaptador, pues no se va a apagar, básicamente, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacer un sensor de luz para el exterior de su casa, desde que esté alimentado, ese circuito va a andar siempre, va a estar en loop, funcionando semanas, hasta que no sé, si se quemó porque hubo un bajón de luz o algo así, pero como se quema cualquier circuito, la nevera o el refrigerador, si no, no tiene por qué dejar de funcionar, o porque algún ratoncito mordió un cable y entonces se desconectó el circuito. Del resto, siempre va a estar en loop. Entonces, esa es la ventaja de nuestro loop. En el void loop
yo le digo qué acción haga. Y en el Voice Setup, cómo configuro mi acción. Ahora veamos qué es esto de las variables, porque de ahora en adelante les voy a sugerir es que empecemos a trabajar con variables. Y ahí volvemos acá. Volvemos a la presentación. No sé si tienen dudas, comentarios, preguntas. ¿Me van siguiendo? Yo sé que de pronto de primerazo es como un poco mucho, pero es para ir avanzando. Yo sí, te voy siguiendo. Perfecto, Carla. Cualquier duda, deténganme donde quieran. Si quieren que repita algo, miren, no me quedó claro esto, profe, no lo entiendo. Yo a veces utilizo palabras extrañas. Eh, entonces, por eso cualquier cosa me devuelven. Bien, esto es lo mismo que estábamos viendo. Ya. Voy setup, pan, aquí cargo el programa. Listo, acá me dice cargar el programa. Eso es si ustedes tienen el Arduino físico. ¿Cómo cargo el programa? Entonces, acá voy a mi IDE de Arduino, voy a herramientas y le digo placa, elijo, fíjense todas, ¿se acuerdan que les dije Arduinos hay un montón? Miren, aquí aparecen todos los nombres. Jun, Uno, Nano, Mega, Mega ADK, Leonardo, Leonardo ETH, Micro, Explora, Mini, Ethernet, FIO, BT, bueno, no los voy a leer todos. Todos, Lilipad, Gema, Circuit, y ahí hay unos que ni salen. Cada vez hacen más Arduinos. Pero nosotros estamos trabajando con Arduino 1. Y si ustedes se compran ese Arduino que les mostré, el 1, que es este tamaño, bueno, tienen que, cuando vayan a subir la información a su Arduino, tienen que ir así, herramientas, placa, Arduino, Arduino 1 y seleccionar ese. Si lo que están seleccionando es otro Arduino, se compraron un Nano, pues tienen que seleccionar Arduino Nano, ¿no? Entonces, ahí, primero, elegir el Arduino 1, ¿sí? Y después, subir el programa. Pero acá, antes, fíjense acá, verificar. ¿Para qué verifica uno? Para saber si el código está bien escrito. Entonces, antes de subir el Arduino, el programa a la placa, yo voy a verificar aquí en este tilde, en este check, ¿sí? Yo le doy clic acá y él me dice, ok, está todo bien escrito, ahora lo puedes subir. Una vez que el Arduino me diga que está todo bien escrito, después hacemos un ejemplo, yo lo subo, le doy acá la flechita, listo, entonces súbalo. Entonces ahí por un cablecito viaja la información a el microcontrolador del Arduino. Bien, acá fue el ejemplo que vimos de los tres LEDs. Sin botón. ¿Vieron? Aquí no necesito un botón. Únicamente con programación, prendo un LED, lo apago, prendo el otro LED, lo apago, prendo el otro LED, lo apago. No estoy utilizando sensores digitales, solo salidas digitales. ¿Sí? Yo puedo utilizar motores sin sensores, solo con programación decirle, prendas este motor, apagues este motor y préndame este de allí. Ahora apáguese este y préndame este de aquí. Bien, entonces hasta ahora, ¿qué funciones vimos? Pin mode, ¿para qué pin, qué modo? Digital write, ¿para qué pin y en qué estado? Si está prendido o apagado. Y delay, para decirle la cantidad de tiempo que quiero que funcione ese circuito. ¿Sí? Ahora sí, las variables. ¿Sí? Aquí ya, tum, subimos un pisito chiquito. Solo un escalón, no un piso, un escalón. Una variable es un espacio de memoria en la que se pueden asignar valores. ¿Sí? Esos valores pueden verse, cambiarse y realizar cálculos con ellos. Se les define un nombre asociado al contenido. Ahora vamos a ver. Se les define un nombre asociado al contenido. Y cada una de estos espacios, de estas cajitas, es una variable, ¿sí? Y ustedes ven que ahí está en ceros y unos. ¿Por qué? Porque esto es informática, son bits lo que nosotros estamos programando, ¿sí? Y los bits son ceros y uno. Ahí tengo dos bits. Un 0 es un bit, un 1 es un bit. Pero aquí, por ejemplo, tengo un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits. ¿Sí? O sea, tengo casi que un byte. 8 bits son un byte.
¿sí? Y entonces esas variables, decía acá, se les define un nombre asociado. Hay diferentes tipos de variables. Variables de tipo int, de tipo entero, variables de tipo float, de tipo flotante, como de tipo entero es un número entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito, pero entero. Float es para números decimales, ¿sí? 0,24, por ejemplo, eh, la temperatura, ¿sí? La temperatura no es un número entero, son 24 grados, 5. Hoy está haciendo, alguien quiere unirse. Bien, Mario, bienvenido. Boolean son variables de tipo verdadero o falso. Tienen dos estados, o verdadero o falso. A medida que avancemos vamos a utilizar. Y variables de tipo string para palabras. Estas son las variables más comunes. No quiere decir que solo hayan estas variables. Hay más variables, pero son las más comunes, los más usados. ¿Sí? Pero para que entendamos las variables, está, por ejemplo, esta caja. Digo, esta imagen de las cajas. Hagan de cuenta cuando ustedes se van a mudar de casa, ¿sí? Entonces, ustedes agarran, van y compran cajas a la papelería y dicen, bueno, en esta caja yo voy a colocar los libros, ¿sí? En esta caja yo voy a colocar los artículos de herramientas tecnológicas para robótica y electrónica, ¿sí? En esta caja voy a colocar los platos de la cocina, porque uno no mete los libros con los platos de la cocina, con las medias, ¿cierto? Entonces, como que uno trata de que todo vaya ordenado para la mudanza. Entonces, las variables nos permiten eso, ordenarnos, ubicarnos. Entonces, hay unas cajas, en esa mudanza van a ir unas cajas que son de tipo int, de tipo entero, de tipo float para los decimales, de tipo string para textos, ¿sí? Entonces me permiten organizarme, ¿sí? El nombre es un cartel identificatorio. Hagan de cuenta que ustedes agarran esa caja y dicen acá libros, ¿sí? Agarran otra caja, platos, ¿sí? El valor es lo que ponemos adentro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y el tipo es el tamaño. Entonces, volvamos acá. Por ejemplo, yo antes colocaba pin mode, ¿sí? Veamos esta imagen. Acá, acá digamos que nos está explicando un poco, nos hace un poco más claro. Uy, esperen que los dejo de ver ahí. Nos hace un poco más claro, digamos, más cosas que tiene la verificación, la carga, para cargar el programa, esta lupita, que es el monitor serial, que la vamos a ver la próxima clase, el área de codificación, que es en el voice setup y en el void loop, la consola de depuración, que acá es donde nos va a decir si está bien escrito el código, ¿sí? Si está guardando el código, si está subido el código, si está verificado el código o si tenemos algún error en el código. Acá nos va a decir error, guardado, subido, verificado, etc. Y acá abajo, en esta parte de abajo, dice información y placa de puerto. Entonces ahí está diciendo qué Arduino estás utilizando, en qué puerto estás conectado, ¿sí? Fíjense que ahí dice COM3. Eso también lo vamos a ir viendo. Y acá, nosotros habíamos visto solo estos dos bloques, void setup y void loop. Pero fíjense que en la parte de arriba me dice, acá, antes del void setup, yo puedo incluir librerías, incluir variables globales o constantes y definir elementos. Esas tres cosas yo puedo hacer afuera del void setup en la parte de arriba. Primero que todo, como definir esas variables, ¿sí? Y volvamos a esta, que sería como esta. Aquí ya estoy implementando las variables. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 4 variables de tipo entero. ¿Por qué?
porque estoy utilizando números enteros y además para los pines digitales utilizo variables de tipo entero, ¿sí? Entonces, como yo tengo 3 LEDs, ¿sí? Está bueno poder identificar qué LED está conectado a cuál pin, ¿sí? Entonces aquí yo le digo, esta primer variable de tipo entero se llama int LED azul y está conectado a el pin 8. Esta segunda variable se llama pin LED amarillo, puede llamarse más cortito, ¿no? Solo azul, amarillo, verde, ¿sí? Pero aquí se llama pin LED amarillo al 9, pin LED verde igual 10. Eso quiere decir que ese pin azul está conectado al pin 8, ese LED amarillo está conectado al pin 9 y creo una variable para el tiempo también, ¿sí? Creo una variable para el tiempo, pero veámoslo directamente con un ejemplo acá. Chan. Fíjense qué es lo que yo hago acá. ¿Ven? En este semáforo voy a parar la simulación para poder cambiar el código. En este semáforo yo creé 3 variables de tipo entero. Una se llama LED 1, LED 2 y LED 3. Pero además debería llamarse más bien LED rojo. LED rojo. No quiero todo en mayúscula. LED rojo. Este LED 2 se va a llamar LED, en el 10, LED amarillo. ¿Por qué se pone en mayúscula? Y el LED 3 se va a llamar LED azul. Bien, como yo lo escribo acá, tiene que estar escrito acá. Entonces aquí, control C y lo pego acá. Para que no haya ningún error. Acá, control C, lo pego acá. Y acá, LED azul, control C, lo selecciono, control C y lo pego acá. Porque le cambié el nombre, ¿vieron? Ahí estoy creando mis variables. Variables de tipo entero. Una variable de tipo entero que se llama LED rojo para el pin 13. Una variable de tipo entero que se llama LED amarillo para el pin 10, para el LED amarillo con el pin 10. Y una variable de tipo entero para el LED azul. ¿Bien? Sí, Lucas. Consulta, ¿ese tipo de variables es opcional o tiene que ser obligatorio para que funcione bien el programa? Lo que pasa es que lo que hicimos antes es muy básico, pero cuando tú empiezas, Lucas, cuando tú empiezas a utilizar muchas cosas y no creas variables, es como que las variables lo que te permiten es organizarte. Imagínate que tú tienes conectados LEDs, motores, parlantes, un montón, tienes utilizando todos estos puertos, ¿sí? Y tú no colocaste nada y solo tienes números, solo dices pin mode 1, 2, 3, 4, 8 hasta el 13, ¿sí? Aquí en el voice setup y no creaste tus variables. Y tienes problemas en el circuito. Y de pronto dices, no, pero de pronto el problema no está en el circuito, sino en la programación, ¿cierto? Entonces, el declarar las variables a mí me permite llegar más rápido al problema, porque yo sé que el LED rojo, cuando yo miro, el LED rojo está, por ejemplo, de todo no me prende el LED rojo. Entonces yo ya sé que el LED rojo creé mi variable y está conectado al pin 13. Entonces yo ya voy al circuito, toqueteo el circuito y digo, mira, no le está, lo mido la corriente y digo, es que no le está llegando corriente al LED rojo. Entonces ese era el problema. Pero si yo no creé la variable, voy a tener más complicaciones de poder identificar cuál es el problema. Entonces me organiza para, no es obligatorio, tú puedes manejarte solo con números, pero no es lo que aconsejo y lo que aconsejo es que de aquí en adelante empecemos a crear variables. ¿Bien? Entonces, fíjate acá, por ejemplo, dice 13, pero entonces aquí, ¿para qué cree las variables si aquí estoy llamando 13? No. ¿13 qué es? Es el LED rojo. Entonces yo ese 13 acá lo voy a llamar así, LED rojo. Al 10 lo voy a llamar
LED amarillo. Y al 8 lo voy a llamar LED azul. Control C. Y acá. ¿Ven? Entonces, si yo le doy Start Simulation, fíjense que mi programa sigue funcionando, aunque cambié esos parámetros. Prende el rojo, prende el amarillo y prende el azul. Y yo debería hacer lo mismo con el resto, con estos números, donde dice 13, 10, 8. Es por lo que te digo, porque a medida que yo empiece a conectar más cosas, si yo tengo tiras de LEDs, ¿sí? Yo necesito saber poder organizarme, ¿sí? Y las variables me van organizando en el código y también me ayudan a identificar si hay un problema en el circuito, me ayudan a identificar más rápido cómo llegar a ese problema. Y eso te vas a dar cuenta es en la práctica. En la práctica es que tú vas a decir, claro, debía haber creado las variables ahí, ¿sí? Entonces yo aconsejo siempre empezar a crear esas variables. Claro, tú empiezas a decir, uff, pero se me vuelve más largo el código. En un momento, después vamos a empezar a utilizar atajos de código. Ahora que estamos empezando a crear nuestros primeros códigos, es importante armarlo así. Después vamos a crear arrays, grupos de, de, de códigos y no necesitamos escribirlo así. Podemos acotar los códigos. Pero en este caso, que es como lo más básico que estamos haciendo, sí. Bien. Entonces volvamos acá. Bien. A este código que estábamos viendo con el botón y el LED. Vamos a agrandar la letra. Bien. Entonces aquí tengo un sensor digital y una entrada digital y una salida digital, un sensor y un actuador, ¿sí? Entonces digo, in LED, podría ser LED rojo, pero bueno, le voy a poner in LED, porque solo tengo un LED ahí, y está conectado al pin 3. Quiere decir que si yo sigo ese cable, sí, exactamente el cable del LED está conectado al pin 3. Después, in, creo una variable de tipo entero, que la voy a llamar botón, y está conectada al pin 2, ¿cierto? Ahí creé dos variables. No creo más porque no tengo nada más en mi circuito. Mi circuito se basa en esos dos objetos, esos dos componentes electrónicos. Bien. Y después en el void setup voy a configurar el código. Void setup, abro paréntesis, abro llave, cierro llave y entre las dos llaves el código. ¿Qué pin y qué modo? ¿Qué pin? El botón, y el botón lo voy a declarar como una entrada. Ya no coloco el número 2 acá, coloco la palabra botón, porque para eso creé mi variable, ¿sí? Pin mode, ¿qué pin? El LED, que es el pin 3, ¿sí? Y creé ¿y qué estado? Como salida. Entonces, uno es entrada, el otro es salida. ¿Bien? Y después en el void loop le digo, ¿qué acción quiero que haga esa configuración que acabé de armar? Entonces, aquí estoy utilizando Digital Write como antes, pero además le empezamos a sumar una cosa, Digital Read, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el loop, en la acción que quiero que haga, para el actuador, para los actuadores, vamos a utilizar la palabra Digital Write, ¿sí? Para los pines, las salidas digitales. Pero para las salidas, las entradas digitales, no se utiliza Digital Write, se utiliza Digital Read. Necesito que lea. O sea, es como que, si lo traduzco, es como que uno lee y el otro escribe, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Pero además, aquí estoy utilizando un condicional, que es el condicional sí, ¿sí? Es como yo les digo a ustedes, si ustedes entregan el trabajo final, aprueban el curso. Si no lo entregan, no lo aprueban, ¿cierto? Eso es un condicional. Esa es la condición. La condición de este curso es entregar un trabajo final
cuando terminemos en el trabajo práctico, cuando terminemos. Entonces aquí le digo, si digital read, entre paréntesis, ¿qué entrada digital? El botón es igual a 1, aquí cambia el código, es igual a 1, ¿sí? Aquí también hay una diferencia, igual, ¿sí? Fíjense que aquí yo le estoy diciendo que botón es el pin 2, botón es igual a 2, pero acá le digo igual es que le estoy asignando un valor, ¿sí? Y en vez de colocarle 0, en vez de colocarle low o high, le puedo colocar 0 o 1, que es lo mismo. 0 y 1 sería prendido y apagado, ¿sí? Entonces, volvamos. Sí. Digital write. ¿Qué digital write? El botón, entre paréntesis, está en alto, le asigno el valor de high, digamos. Entonces, y abro las llaves, digital read, préndame el LED rojo, ¿sí? O sea, digital write, entre paréntesis, LED, colóquelo en estado alto. Eso es lo que le estoy diciendo acá, ¿sí? Aquí ya nos fuimos a utilizar un condicional. Y bueno, digamos que estamos en la primera clase. De pronto es mucho para la primera clase empezar a utilizar condicionales, pero se los empiezo a botar para que lo vayan asimilando. Y después le digo, haga una espera de 2 milisegundos, ¿sí? Cierro paréntesis, ¿sí? Y después de que cierro esos paréntesis, le digo digital write LED loud. Si no, es como que el LED no se va a apagar, va a quedar prendido. Aquí le digo, apagues el LED. ¿Por qué? Porque solo ese botón solo lo va a prender durante 2 segundos. Yo aquí le puedo dar 5 segundos, por ejemplo, 5000. Y le digo, Start Simulation. Voy a actuarlo. Clic, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, se apaga. ¿Ven? Pero para el ejemplo lo voy a dejar solo en 2 segundos. Porque si no es como mucho para la respuesta. ¿Dónde estaba? 2000, 2 segundos. Start Simulation y le doy acá. Ahí empieza a correr, ahí le doy 1001, 1002 y se apaga. ¿Ven? El tiempo lo determino yo, pero estoy diciéndole el condicional. Aquí sí necesito un condicional. ¿Por qué? Porque tengo una entrada digital y una salida. Es diferente a este circuito donde no tenía ningún sensor, ¿sí? Entonces aquí simplemente le digo, préndase este, apáguese este, préndase este, apáguese este, préndase este, apáguese este, tal. ¿Listo? Pero acá es diferente porque estoy utilizando un sensor. Entonces ahí la acción es, si yo doy clic en el botón, que se prenda el LED. En palabras, en castellano sería eso. Si yo doy clic en el botón, prendas el LED. ¿Por cuánto? Por 2 milisegundos. Después, apáguese. Y es lo que estamos diciendo aquí. En programación sería if, entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Después vamos a ver los condicionales, cómo se arman los condicionales. El condicional if va seguido de paréntesis y seguido de 2 llaves, igual que el while loop, igual que el void setup. Fíjense, if está esto en paréntesis y después, de hecho, son estos 2 paréntesis, y después 2 llaves. ¿Se fijan? Ese es el condicional if. Entonces, seguimos este mismo parámetro del while loop y del void setup. Abro paréntesis, abro llave, cierro llave. ¿Bien? Vamos a ver. ¿Puedo hacer Sí, una consulta? Si sí. yo quiero que solo no sea un pulsador, sino una tecla, tendría que sacar lo que dice ahí delay para que quede encendido el LED.
una tecla de la computadora, por ejemplo. Claro, ahí el pulsador ese, que en vez de pulsador sea una tecla, porque tengo entendido que el pulsador, claro, el pulsador lo tocas y enciende. Y después deja de funcionar el pulsador. En cambio, la tecla queda accionada. Yo lo que quería saber si para que el LED quede encendido, si tengo que sacar la palabra ahí delay. En realidad, para que quede encendido, no tenemos que darle digital right, late low, apagarlo, porque aquí es que lo estamos apagando con esta última sentencia, Lucas. Aquí le estoy diciendo digital right, led low. Aquí lo apago. Pero si solo quieres que quede encendido, sí, lo que pasa es que sabes que no tendría sentido utilizar el botón. O sea, ahí mejor nos vamos a esto, ¿sí? Y le doy digital right, LED how, y no LED rojo high, y saco el botón. No necesito conectarle un botón. Si lo único que quiero es que encienda, Claro, ya la alimentación está. sí, entonces de pronto no necesitas el botón. Pero está bueno el análisis para ver si, pero ¿será que necesito un botón? Bueno, de pronto sí, porque quiero que prenda solo si yo lo acciono y que no se apague. O que se apague si lo vuelvo a accionar. Pero entonces esa sería otra programación. O sea, habría que sumarle algo a esa programación. Claro, ok, gracias. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos todos actuadores. Tenemos 3 LEDs y tenemos el piezoeléctrico. Después vamos a ver más concienzudamente qué es un piezoeléctrico, pero es un componente electrónico, bueno, que emite algunos sonidos, es como digamos un parlantito. En electrónica puede llegar a ser molesto a veces porque genera sonidos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene headphones, cascos, audífonos conectados en este momento, en sus... Porque si no, retírenselos un poquito porque lo voy a aprender y si tienen los parlantes de la computadora, no pasa nada. Pero si no, y los tienen ahí, yo doy clic y de pronto se puede prender un ruido y va a ser molesto. Entonces les aviso de antemano. Voy a accionar el circuito y vemos qué hace. Pero si tienen headphones, audífonos, por favor, sáquenselos un momentito, pónganselos cerca, pero no tan en el oído. Bueno, bien. Aquí vimos, se prenden 3 LEDs y a medida que cada LED se prende, tiene un sonido diferente. Eso es lo que vemos que está, como interpretamos este circuito, ¿no? Cada LED tiene un sonido diferente. Entonces, todos los LEDs están conectados a un pin digital, ¿sí? Y la chicharra también. La chicharra no tiene en este momento resistencia, se le podría colocar una resistencia, pero no la necesita, no es primordial, ¿sí? Y está conectada al pin 5. Entonces, fíjense acá, yo creé variables de tipo entero para cada uno de los LEDs y también una variable para el piezoeléctrico, ¿sí? Cada uno en qué pin está conectado, rojo, amarillo, azul y piezo. Rojo, amarillo, en realidad no es azul, sino verde, ¿sí? Pero en vez de cambiar las palabras, lo pongo aquí azul. Ahora sí. Verde porque lo que intentaba hacer era un semáforo para invidentes, ¿sí? Semáforo para ciegos. Entonces ven que como ellos no pueden ver los colores del semáforo, que interpretan es a partir del sonido. Lo pueden interpretar a partir del sonido. Entonces, bien. Creo las variables de tipo entero. Perfecto, sencillo. Todas son int. Y después configuro mi circuito. ¿Qué pin y qué modo?
¿Qué pin? El pin rojo, el pin amarillo, el pin azul y el pin piezoeléctrico o piezo, y todos son salidas. Acá no tengo sensores, porque el piezoeléctrico me está devolviendo una acción, está actuando. ¿Cómo actúa? Unos actúan devolviendo luz, él actúa devolviendo sonido. Los motores actúan devolviendo movimiento. Entonces, todos son salidas y están conectados a pines digitales, si se dan cuenta. ¿Sí? Y la programación es sencilla. Digital write, LED rojo, póngalo en alto, y cuando el LED rojo esté prendido, tone sería la función para sonido, para crear sonido, vamos a utilizar la función tone en piezoeléctrico. ¿Qué pin? ¿Qué pin quiero que me genere sonido? El pin piezo, que está acá. El pin piezo es el pin 5, ¿sí? El pin piezo, entonces le digo, tone tiene también dos consignas. ¿Qué pin y qué estado? ¿Sí? Pero el estado en el pin no es solo alto y bajo. El estado en pin se determina, el estado en tone se determina por números, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tiene 523. Si se dan cuenta, para cambiar el tono en amarillo, lo único que hice fue cambiar el número 165, y en tone tiene, aquí en el azul, tiene 1661. Si ustedes se dan cuenta, Digital Write, solo estoy utilizando Digital Write. Para todos los LEDs utilizo Digital Write, y para piezoeléctrico utilizo Tone. Piezo y el tono en el que quiero que suene. En 523, en el amarillo quiero que suene en 165, más agudo, y en el azul que suene en 1661. Hay como una escala de valores en tone que llega como hasta 2400, ¿sí? Pero se van a dar cuenta que con ese rango de valores de 0 sería que no va a sonar, es como que suena pero queda haciendo como un ruidito. En realidad no llega a vibrar así como está vibrando ahorita, ¿sí? Y entre todos creo un delay. Aquí es clave. Prendo el LED rojo, high, lo pongo a sonar en esta vibración, y aquí apago el LED rojo, ¿sí? Aquí prendo el LED amarillo, lo pongo a sonar en una vibración, y aquí apago el LED amarillo y le doy un delay. Prendo el LED azul, lo pongo a vibrar, lo pongo a sonar en una vibración, y aquí lo apago, ¿sí? Si no lo apago, va a quedar prendido, y entonces es como que no lo voy a dejar pensar, ¿sí? Es como que no le doy tiempo de pensar. Están todos prendidos a toda hora y están todos tirando. En realidad, cuando me genere el sonido, no va a ser como que va a encontrar una escala entre 523, 165 y 1061. Entonces, por eso el delay siempre entre todos, para ver esa variación entre prender, apagar, y que sea un semáforo, ¿no? Y no que todos estén prendidos al tiempo haciendo así. Bien. Bueno. Este no, porque si no nos vamos muy lejos, todavía no vamos a ver arrays de LEDs, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Igual. Bien, se entendió. Bien. Yo lo que les voy a sugerir, ya quedan unos pocos minutos de clase, yo lo que les voy a sugerir, primero que todo, ábranse en el perfil en Tinkercad. Si no lo hicieron ahora durante la clase, ábranselo. Si no ahorita, cuando termine la clase, no sé, cuando tengan un tiempo, mañana, a la noche, a la mañana, en el espacio que ustedes tengan para sentarse a practicar, ábranse en el perfil, que son tres
3 minutos, como mucho 5. No les va a llevar mucho tiempo. Y intenten armar alguno de estos circuitos, ¿sí? Intenten primero programarlo, si se acuerdan, y si no, bueno, vayan al video, vayan a la clase. Yo este video lo subo a YouTube y lo que voy a hacer es que comparto el link de YouTube en las clases grabadas, ¿sí? Entonces, van al video, lo paran, copian el cacho de código y miren a ver si les funciona. Si no les funciona, tal vez fue que conectaron algo mal. A mí me dejó pensando mucho cuál fue el que no me quiso prender. ¿Se acuerdan que teníamos uno que y el código estaba bien escrito y me botaba un error ahí rarísimo? A veces pasa eso con Tinkercad. ¿Saben qué debía hacer ahí? Ahí lo que debía hacer fue haber recargado la página. Si yo recargaba la página, vamos a abrir de nuevo ese código porque me dejó raro. Era solo un LED además. Era este. Y no prendía. Pero eso, cuando pasen esas cosas, vamos a ver si todavía sigue igual. ¿Ven? Ahora prende. Ahora prendió, ¿ven? Ven que el código estaba bien escrito, era lo que yo les decía, pero el código está bien escrito. El LED está bien conectado. Pero ¿por qué está saliendo ese LED, ese signo de admiración ahí? ¿Quién cree, por qué creen que sale ese signo de admiración? Porque no le pusimos la resistencia, ¿no? Perfecto, sí, Mario, exacto. Porque no le pusimos la resistencia. Pero yo, ¿por qué me permití colocarlo así en el pin 13? El pin 13 del Arduino es el único pin. De hecho, esto yo lo hago así en físico, cuando tenemos una clase física, lo hago así, porque el pin 13 internamente del Arduino tiene una resistencia. Pero igual Tinkercad me está diciendo, oye, no, colócale la resistencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí Stop Simulation. Fíjense si yo lo paso aquí a 12. Pero si lo paso a 12, aquí tengo que cambiar de 13 a 12. Y acá cambiarlo siempre a 12. Capaz me vuelve a pasar el mismo signo de admiración. A ver qué pasa acá. Claro, me sale el mismo signo de admiración. ¿Ven? Pero en Arduino, si yo llego a conectar eso así, en el 12, 11, en cualquiera de estos pines, lo que hago es quemar el LED de una vez. En cambio, en el pin 13 no se va a quemar el LED, porque Arduino internamente tiene una resistencia. Eso solo pasa en el pin 13, pero por las dudas, mejor así sea en el... Igual en el pin 13 sí lo pueden hacer, seguro que sí lo pueden hacer, yo se los aseguro, no va a pasar nada. Pero siempre acostúmbrense a utilizar las resis, ¿sí? Entonces acá, y acá le mandamos un cablecito y al pin 12. Ahí lo soltamos. Chao. ¿Ven? ¿Cuánto es esto? 1 kilo ohmio, muchísima resistencia. Y miren qué pasa, capaz que prende, pero no va a brillar tanto, ¿ven? El LED no brilla tanto. Si yo le cambio y le digo, antes era 100 ohmios. Miren. Ah, no, aquí dice 100 kilo ohmios. ¿Ven que brilla menos? O sea, es más grande la resistencia que le estoy colocando. Entonces acá le voy a decir, no, kilo ohmios, no, pásamelo a ohmios. Y miren cómo va a empezar a brillar más el LED. Ahí brilló muchísimo. Ahí es casi el límite que le estoy dando. Pero si yo le dijera aquí 50 ohmios, capaz es muy poquita resistencia. Fíjense acá. ¿Ven? Aquí ya me está diciendo muy poca resistencia. Este LED requiere más resistencia. Ah, miren, cuando me paro acá, me salía el aviso. Acá. Dice, ay, qué tramposo, me esconde el aviso. Pero ese aviso me está diciendo es que ese LED requiere más resistencia. Entonces, tranquilamente aquí nada más le voy a colocar 150 ohmios, que es parecido a 100 ohmios. Y ya miren, casi que brilla lo mismo que con 100 ohmios. Y las barritas de la resistencia. Esto es lo bueno de Tinkercad, que aquí ustedes pueden hacer todas las pruebas, no queman Arduinos, no queman LEDs, no queman la computadora, porque de hasta hacer un circuito mal, he sabido de computadoras que se queman.
Por eso siempre es recomendable, cuando lo estén haciendo en la plaquita, nunca estar conectado a la computadora, siempre desconectar el Arduino de la computadora y hacer la conexión y después sí conectar, porque ahí puede haber un alto de voltaje, una variable de potencia y pueden dañarle la salida USB a la computadora. Entonces hay que tener pilas con eso. Bueno, por hoy no es más, no les voy a quemar más la cabeza, pero este circuito que me había dejado un poco como aburrido, pasa eso. ¿Vieron? Lo cerré, ahora lo volví a abrir y cuando les pase eso, hagan esto, recarguen la página de Tinkercad. Porque Tinkercad es muy lindo, muy bueno y muy todo, pero a veces tiene esas cosas. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Está el código bien, está el circuito bien hecho, está todo bien conectado. ¿Qué pasó? Que Tinkercad te hace ese tipo de cosas. Este es el circuito más básico. Y yo lo que les sugiero también es vayan haciendo un banco de circuitos. Entonces así ustedes se van llenando de circuitos y de información con esto, con esta programación para un LED, esta para y ahí ustedes van viendo las variables y así se van familiarizando con el código y después va a ser más fácil porque además no es necesario escribir los códigos desde cero. Los mejores programadores son los que copian y pegan. Entonces agarran un código, pero para eso, cuando son códigos complejos, ustedes copian y pegan y no anduvo. ¿Por qué? Porque necesitan saber interpretarlo. ¿Qué están haciendo? Si está bien conectado, si son los pines correspondientes. Entonces, para eso es que estamos haciendo esto ahora, hoy. Después, ya cuando ustedes estén más cancheros con la programación, ahí sí empiezan a copiar y pegar, quitan de allí, llevan, van a una página, le bajan el código de programación a un programador, lo llevan a su circuito y... Pero entonces aquí es para empezar a aprender a interpretar el código. Bien, ahora sí, no siendo más, nos vemos el próximo jueves en el mismo horario, por este mismo canal. Y que tengan una buena práctica esta semana. No voy a dejar ningún foro por el momento. De pronto pueden verse los videos que están ahí. Siempre coloco un video sugerido por clase. Visiten el video. Hay muchos tutoriales. Si quieren, pueden irse mirando tutoriales, buscando información ahí. Pero bueno, nos vemos la próxima clase y la próxima semana vamos a ver ya las entradas analógicas, que son las de abajo, las de esta parte de abajo. Estas entradas analógicas. Vamos a utilizar algún sensor analógico. Entonces, fíjense que ya vamos a dar un salto cuántico, vamos a pasar de entradas y salidas digitales a entradas analógicas. Y ahí ya, entonces por eso practiquen esto para que lo de la próxima clase quede más claro. Ahora sí, los dejo por hoy, no es más. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Qué pasó?